Pues vamos a iniciar. Tenemos muy poco tiempo y hay muchas cosas de qué hablar acerca de las alternativas en implantología protésica, que es de lo analógico a lo digital. Y no es que sea mejor lo digital que lo analógico. Uno tiene que conocer los recursos con los que cuenta y en qué momento racionalmente vamos a incluir lo digital en nuestra práctica. Aquí hay algo muy importante que quiero destacar. En implantología, que es un área en la cual yo me desenvuelvo más, hay quien tiene más afinidad a la parcial adherida, hay quien tiene más afinidad a las carillas, etc. Pues en mi práctica lo que más hago es implantología protésica, tanto técnica como la clínica, ¿verdad? Pero aquí hay algo muy importante que me ha tocado a lo largo de 20 años conocer. Dos conceptos, uno que apruebo y otro que desapruebo. El que desapruebo totalmente es la implantoprótesis. ¿Qué quiere decir para mí esto? La implantoprótesis es aquella en la que sin planificación alguna, un equipo o un clínico coloca implantes y otra persona va a rehabilitar sin tener comunicación. Y eso conlleva tener muchos errores en el transcurso, en el trayecto. Lo malo es que quien termina pagando esos platos que se van a romper, pues es el paciente a quien nosotros nos debemos. Y el otro concepto es la prótesis implantológica, que desde mi trinchera y mi punto de vista es planificación de un caso que va a ser rehabilitado con implantes y que no vamos a estar improvisando paso a paso. Y parte importante tiene que ver es la selección racional de los aditamentos. Tristemente lo que veo es que se colocan implantes y después, como cuando van a la tiendita, un niño que no sabe contar monedas y dice, ¿para qué me alcanza? ¿Cierto? Yo creo que muchos nos vimos en esa historia. Pero así pasa hoy día con los clínicos que colocan implantes y que van al laboratorio y dicen, ¿cómo puedo resolver esto? Y el laboratorio, si quiere tener trabajo, tiene que ser muy analítico y ofrecer alternativas protésicas, que es responsabilidad del clínico seleccionar desde la planificación. ¿Me doy a entender? Entonces vamos a empezar con eso y vamos a dejar claro lo siguiente. Tenemos en la implantología protésica alternativas, porque tenemos que clasificar. Y tenemos nosotros prótesis parcial fija y prótesis parcial removible. Claro, sobre implantes. La primera va a ser prótesis parcial fija 1. Y esa es una prótesis implanto soportada de diente, o puede ser dientes, no nada más unitario, un grupo de dientes, pero que va a restaurar exclusivamente la corona clínica de un diente sano, ¿verdad? Como lo estamos viendo en el caso de la imagen, es un lateral, ¿va? Tenemos la prótesis PPF2. En esta ya estamos planificando la colocación de un implante en la cual excede el espacio protésico y no vamos a colocar dientes largos, sino que también vamos a colocar un diente que tiene contorno radicular o subcontorno para que se vea un poco más armónico, ¿verdad? Sin necesidad de llegar a un diente largo que esté desproporcionado. Y posteriormente tenemos una prótesis parcial fija 3, ¿verdad? Que esta ya tiene tejido artificial gingival, porque el espacio protésico es más allá del espacio que hay que reponer un diente, que si es diente más encía. Y esa también se planifica, ¿ok? Entonces, vamos a ver también prótesis parcial removible, por ejemplo, la PPR4. La PPR4 es una prótesis que el paciente a placer puede remover, pero que está soportada sobre implantes, sobre una barra en el caso que están viendo la imagen. Entonces, la barra no se desmonta. La barra tiene aditamentos protésicos de retención. ¿Estamos? Y por último tendremos la PPR5, que esa es una sobredentadura. El paciente la remueve a placer, pero es muco implanto soportada. Tiene más implante mucoso a diferencia de la PPR4, que es soporte implanto soportado nada más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no creo que nos dé el tiempo de hablar de cada una en ejemplo. Vamos a empezar a ver acerca de ellas. No sin antes mencionar, pues bueno, en la imagen que ustedes tienen en su pantalla al lado izquierdo, es un pilar que le llamamos calcinable, sobrecolado en una base de oro. Allí utilicé y realicé un encerado e hice un sobrecolado. Entonces, esto resulta extraordinario y sigue siendo una opción
extraordinaria, solo que involucra más procesos de laboratorio e involucra un mayor costo, desde el aditamento protésico consumible hasta la elaboración técnica del colado y la aleación, que es una aleación altamente costosa porque es una aleación noble. ¿Estamos? Entonces, el desarrollo de los pilares de base de titanio proporciona una solución alternativa para restaurar una corona implanto soportada, mejorando la estética y el comportamiento biológico y mecánico a menor costo. Pero tiene sus beneficios. No nos estamos yendo a una alternativa de utilizar lo que llamamos una interfase solamente por el costo, sino que tiene grandes beneficios. ¿Estamos? Que hay modalidades, que hay alturas, que hay grosores, etcétera, y son de titanio. Sobre todo vienen anodizados y eso no nada más tiene una connotación estética de un sustrato favorable en tono, sino que también tiene unas ventajas biológicas, ¿ok? Haciendo más biotolerable, ¿verdad?, nuestro aditamento. Aquí hay un error cuando decimos, en todo decimos biocompatible, y en realidad no lo son. Vamos, ni el implante mismo lo es, porque el implante es de titanio, sí, es bioinerte, pero no tiene vida, entonces no hay biocompatibilidad. Lo que tenemos es una biotolerabilidad y partiendo desde ahí vamos a poder seleccionar nuestros materiales. ¿Estamos? Hay algo que a mí me gusta con el advenimiento de estos pilares, como lo están viendo en la imagen, el Smart Angle. Este pilar nos ayuda en muchas ocasiones a corregir una posición dentaria. Si bien puse un diente que he hecho un corte y voy a hacer ejemplificar una colocación de implante en una angulación no tan favorable para la rehabilitación, lo cual conlleva a que nosotros coloquemos un aditamento, ¿estamos de acuerdo? Un aditamento que va recto y que va a tener su chimenea expuesta a la cara bucal de la rehabilitación, lo cual no es tan agradable. Pero si se fijan, tiene un corte 90 grados, ¿verdad?, para la parte palatina, lo cual nos posibilita a utilizar un desarmador, como lo están viendo en la imagen media, que es un desarmador esférico y que podemos hasta 30 grados cambiar la angulación, sin necesidad de utilizar un aditamento interfase protésica angulada. Simplemente la misma interfase, simplemente ya podemos acceder desde un lugar de palatino, como lo estamos viendo en la imagen, y eso hace posible la rehabilitación completa del área bucal sin tener esa chimenea. Yo sé que hay ocasiones que dicen, pero ¿qué pasa? Yo puedo poner una resina. Sí, y podemos ser artistas colocando una resina en el sector anterior. El problema es que hay un deterioro en la unión resina-cerámica y si el paciente tiene hábito de vino tinto, de salsa de soya, de café, de refresco de cola, etcétera, pues ese halo se va a llegar a notar y el paciente no nos lo va a agradecer. Entonces, esta alternativa protésica nos ayuda mucho, pero nosotros tenemos que saber desde la planificación que el implante nos va a quedar en esta posición, pero que también tenemos que saber que tenemos la alternativa de selección de aditamento para corregir esta posición. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué material voy a utilizar? ¿Cuál es el adecuado? Porque hay un sinnúmero de materiales hoy día, cerámicos, poliméricos, ¿verdad?, vidrios cerámicos, y nos podemos revolver un poco. Y a veces malamente seleccionamos por costos. Me estoy yendo un poco rápido por el tiempo que tenemos y todo lo que quiero que hablemos. ¿Estamos de acuerdo? Pero espero ser muy claro. Ya las preguntas me las podrán hacer al final. Nosotros tenemos, y esta literatura me agrada mucho, ¿verdad?, que hablan acerca de la fatiga y fallo, ¿verdad?, de los diferentes materiales en los pilares. Ya que estamos seleccionando utilizar una interfase, hay que ver que no todo es favorable en la interfase. Tiene mucho que ver la selección del paciente. Pero también, como estamos viendo en el ejemplo A, tenemos un abutment all zirconia, toda su interfaz es de zirconia y tenemos una corona cargada de disilicato de litio, ¿ok? En el grupo B tenemos una base de titanio, tenemos un muñón de zirconia, ¿verdad?, y tenemos una corona de disilicato de litio también. Entonces ya son 3 elementos.
sabemos que hay costos distintos. Y tenemos en C, que es una base de titanio con una corona de disilicato de litio, que en su momento también podría ser una de circonia, ok, pero aquí no lo han hecho así en el estudio. Y por último en D tenemos una base de titanio, pero tenemos una prótesis que es un polímero infiltrado de cerámica, ¿verdad? Bueno, y entonces lo que hacen en el estudio es hacer una carga estática, no dinámica, y ven el modo de fallo. Y veamos circonia, que es tu pilar All circonia, con disilicato de litio la corona, y vemos que el fallo lo tuvo la interfase. Por eso no utilizaríamos este tipo de aditamentos. Yo los he usado, pero hay que seleccionar bien al paciente. Un paciente sin parafunción, un paciente que tenga un patrón vertical mayor que un patrón horizontal de masticación y sin parafunción. Sector anterior, no me atrevería a hacerlo, sector posterior. ¿Ok? Y luego tenemos, pues, que es la interfase de titanio, tenemos un muñón de circonia y tenemos la corona de disilicato y vemos el fallo tan grande que tiene. ¿Y dónde tuvo el fallo mayor? Pues, como es alta la resistencia de la circonia, pues veamos el fallo que lo tuvo la interfase, ¿ok? Bien. Y tenemos la interfase de titanio directamente con disilicato de litio. Entonces, por causas de módulo de elasticidad, coeficiente de expansión térmica o como sea conjugado estos, pues vemos este resultado, que la corona de disilicato ha sido destruida totalmente sobre su interfase. Y entonces, un consejo es, vemos que la circonia pues no tiene un módulo elástico bajo. La circonia es muy dura, pero es frágil. Y entonces, algo que lo causó también es la selección del tornillo. Cuando nosotros compremos y adquiramos tornillos, tenemos que tener la opción de tener tornillos de superficie interna redondeada. Porque si ven donde tenemos la cruz, es un tornillo de ángulo interno agudo 90 grados y ese al torquearlo genera mucho estrés, genera tensión y toda tensión va a buscar relajación y basta con una masticación fuerte para que se relaje, resultando así en la fractura. ¿Me explico? Entonces, si nosotros podemos escoger tornillo que nuestra compañía nos da la opción, tenemos que saber cuál de los dos. Si estamos con una interfase metálica, perfectamente uno angulado está muy bien porque es geométrico y nos va a dar fricción y nos va a dar estabilidad, ¿ok? Pero si es All circonia, un tornillo redondeado, boleado. ¿Vamos? Bien, y entonces vemos que la tasa de carga que más soportó, ¿verdad? Pues estamos con los de titanio con circonia, ¿verdad? Y después una corona de disilicato. Y podría ser también de circonia, ¿ok? Pero vemos los modos de fallos que más se dieron, pues es cuando tenemos circonia completa con disilicato de litio. Muy bien, ya después si gustan, luego me contactan por ahí y les comparto el estudio, ¿va? Bien, vamos a ver primero un caso. Casos que a mí, como les digo, me gusta planificar desde un inicio, desde el diagnóstico y la elaboración de guías quirúrgicas, ya sea analógicas o digitales. Bien, en el cual yo tengo todo mi estuche donde voy a provisionalizar, ¿va? Y aquí tenemos un caso, primer caso, que es una PPF1. Tenemos un caso de reabsorción radicular, tenemos una lesión en tabla bucal, una paciente muy joven, 18 años. Y entonces, como estamos planificando, yo quiero utilizar mi corona, ¿verdad?, como provisional, la corona natural del paciente. Y yo quiero poderla ubicar en la misma posición que tenía antes de ser extraído. Bien, hoy día puedes hacer silicona, puedes hacer una llave de resina impresa, etc. Pero aquí algo importante es, por lo general son dientes depulpados, tienes que hacer una extracción atraumática, ¿no?, porque si lo fracturas ya no es igual. Y ahorita vamos a ver los grandes beneficios al utilizar un diente natural como material provisorio. Y entonces, aquí el doctor Luis Miguel de la Isla, que hizo el acto quirúrgico, extraordinario periodoncista, socio y amigo, yo le he dicho, cuídame bien este diente, que voy a utilizarlo como provisional.
Pero ojo, también tengo que hablar con el paciente, porque estos tratamientos no cuestan económicos. Y si al paciente no le dices que vas a utilizar su propio diente como provisional y las ventajas que tiene en lugar de un PMMA o de un bisacril o de algún otro material, las ventajas que tiene son biológicas de aceptación, ¿estamos? Pero si no se lo dice al paciente, el paciente se puede llegar a sentir robado. ¿Cómo que utiliza mi mismo diente y me va a cobrar eso? ¿Estamos? Suena como chusco, pero es real. Bien. Entonces, es todo un protocolo el que le hago al diente, no hay que utilizar ultrasonidos porque lo puedes romper, ¿ok? Aeropulidores mayormente, eso funciona. Tú tienes que dejar el diente en óptimas condiciones de superficie para volver a ser aceptado por los tejidos gingivales. Y entonces se hace el protocolo de fresado, un implante cónico, y entonces vemos que se hace la extracción, queda un fragmento. Si tú intentas quitar ese fragmento, puedes tardar muchos minutos en el intento y estamos perdiendo tiempo extraordinario y entonces el consejo es lo que hizo mi socio, es fresar a través de. Y ahora sí rompes la integridad del ápice y ese sale más fácil. Tenemos el fresado y colocado del implante en sitio. Ahora, vemos que desde la fase inicial ya tenemos una depresión, en los estudios también se ha mostrado, ya tenemos una pérdida de soporte bucal y entonces nos vemos en la necesidad de incrementar ese volumen, no con huesos, sino con tejido conectivo, que es mucho más predecible, tomado del paladar. Posteriormente vemos ya las características del diente, que está muy limpio ya, pero vamos a recortar dejando un par de milímetros más allá de la línea amelocementaria. ¿Y esto para qué? Para que podamos tratarlo, lo estamos grabando y lo vamos a adherir a una superficie de interfase. Y aquí ya tenemos una interfase opacada, ¿verdad?, adherida con resina que bloquea el tono del metal. Posteriormente rellenamos el diente y tenemos ya un provisional, que es el diente natural del paciente, y lo ubicamos en su posición original. ¿Estamos? Vemos que tenemos el contorno adecuado, la selección del pilar adecuada en el implante correcto. Entonces esto nos lleva a ir paso a paso, teniendo un tratamiento no improvisado, planificado, y podemos esperar un resultado favorable, pese a que este es un caso que tiene factor de riesgo porque tiene una lesión. ¿Estamos? Pero no es impedimento, es un factor de riesgo que si el acto quirúrgico se hace correctamente, podemos tener resultados favorables, como lo fue en este caso. Protegemos al paciente, me gusta utilizar una guarda, esa guarda no toca ni por bucal ni por palatino al diente que se está haciendo carga inmediata. Este es un approach trimodal porque es post-extracción, carga inmediata y colocación de injerto. ¿Estamos? Entonces no queremos tocarlo, no queremos fastidiarlo. Y control de hábitos del paciente. En este caso la niña formaba parte de un club en su escuela, era parte del equipo de voleibol, entonces tiene que cooperar, no va a jugar, no vamos a arriesgar. ¿No? Bien. Y entonces veamos el resultado de cicatrización a la tercera semana. Eso es impresionante. Veamos que ya la lesión, ¿verdad?, en tabla ya desapareció. Vemos la integridad, ¿verdad?, del tejido por palatino y no hemos perdido esa papila que por lo general baja, ¿verdad? Innumerables estudios hablan de la cantidad en milímetros que se desplaza hacia apical, ¿verdad? Pero entonces quiero que seamos analíticos en algo. Quiero que veamos en el central, en el margen, si pueden observar, hay puntitos rojos. Y es que es natural. La paciente tiene un poquito de inflamación, vasitos ahí capilares rotos, etc. Pero está sano. Pero veamos en el diente que se reimplantó. No hay un solo punto rojo, está muy sano, ¿cierto? Y entonces, ¿qué ocurre aquí? Que yo quiero, al ver esto, colocar en el interior del surco una sonda y no es factible. No puede penetrar una sonda. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué se da? Al surco lo hacen los bichos, lo hacen las bacterias.
Y entonces aquí tenemos una nueva inserción, o una reinserción más bien ahí, porque nosotros extrajimos, volvemos a colocar y tenemos una unión. ¿Me explico? Una unión que nos va a ayudar y es una unión hemidesmosómica. ¿Ok? Los hemidesmosomas se unen al esmalte natural, no al PMMA, no al bisacril. Siempre en el epitelio van a estar, pero no en una prótesis cerámica. ¿Ok? Pero aquí como utilizamos el diente natural funciona como si fuera esa unión desmosómica, es como si fuera un glue, un pegamento, y eso va a evitar que migre el tejido, ¿estamos? Nos lo adhiere. Y posteriormente ya teníamos planificado, porque la niña tenía erupción pasiva alterada, entonces colocamos el implante más subcrestal, ¿verdad? Compensando el alargamiento que íbamos a tener, y el resultado extraordinario. Bien. Tomamos color. Y veamos que yo no he retirado la prótesis provisional hasta el día que voy a tomar impresión. Y veamos qué increíble se ven los tejidos. Se ven muy sanos, se ven muy estables. El tejido queratinizado y con volumen. Y entonces, mientras estoy duplicando mi cofia de impresión, estoy utilizando un algodoncito que dejo impactado, pero que tengo que mojar. Si no lo mojamos, cuando lo retiras, esa pequeña capa de epitelio que tenías te la vas a traer y el paciente empieza a sangrar. Igual no pasa mucho, ¿no? Pero pues preferimos que esté estable el tejido. Técnica de transferencia de tejidos para la impresión, que todos ustedes ya la saben. Y todo es secuencial de planificación. Ya estamos personalizando la cofia, está personalizada con un blockout y listo. Tenemos una impresión final con el transfer de los tejidos. Si bien me gusta hacer laboratorio, tengo mi laboratorio y entonces puedo hacer de disilicato la estructura, puede ser también de circonia y hago el montaje de la cerámica. Me gusta montar cerámica, lo personal, no tengo mucho tiempo para realizarlo, pero bueno, aquí lo tenemos, que cuando tengo el chance, pues me gusta meterme y poner a estratificar. Cuando vas a hacer un match de un diente, difícilmente lo haces bajo mis manos, no es tan fácil hacer con maquillaje un match, ¿verdad? ¿Lo hemos hecho? Sí, en casos un poco más simples, pero cuando el caso exige más, para mí lo más sencillo desde mi trinchera es estratificar, ¿estamos? Habrá quien lo logre en un maquillaje, está excelente, yo en lo personal estratifico. Y entonces ya tenemos a una interfase cementado, se convierte en una restauración cemento atornillada con interfase. Y veamos la estabilidad del tejido, veamos unas papilas íntegras. Y entonces estoy llevando la corona a su sitio y vemos el resultado. El valor es muy similar, ¿verdad? Hemos controlado el valor, lo puedes controlar mejor si tienes una interfase anodizada dorada, pero si tú ya la has arenado para la correcta cementación, tendrás que bloquear o utilizar un cemento que sea opaco, si no la restauración te la va a bajar de valor, sea el color que sea, ¿ok? Y vemos el resultado de la prótesis en sitio. Bien, entonces caso número 1, igual ustedes lo podrán hacer alguna pregunta y al rato la contestamos. Veamos otro de PPF1 del sector posterior. Algo que ocurre con muchísima frecuencia, y es demasiada frecuencia, es que se coloca un implante en tejido cicatrizado, sin trabajar los tejidos. Y el clínico lo que hace es tomar una impresión tal cual, mandar al laboratorio, el laboratorio va a tallar tu yeso o va a tallar la máscara gingival y va a crear la forma del perfil de emergencia en ocasiones no conveniente a la posición del implante, que si es recto, que si es cóncavo, que si es convexo, la zona que es la zona B, ¿me explico? De acuerdo, eso no hay oportunidad de hablarlo, un estudio varios estudios, pero uno más reciente, Gómez Meda, y entonces la zona B es muy importante y no es cómo me quede, es lo que necesito para mis tejidos, ¿verdad? Y lograr un resultado estético. Bien, y vemos, este es un pilar anodizado, es un pilar de la compañía CIS, me gustan mucho hoy día estos pilares, pero veamos el contorno del molar. Si yo pretendiera llegar directamente con esta cerámica
lo único que voy a causar es, no va a bajar para empezar. Y si logro que baje, yo voy a tener una isquemia tremenda que voy a lograr necrosar tejidos. ¿Me explico? Molestia tremenda para el paciente y aparte, no voy a ser predecible en la estabilidad de los tejidos porque van a migrar y yo no voy a conocer el resultado. Entonces, este tip es muy bueno. Este tip yo se lo leí a Alberto Miceli, que también es speaker para la compañía MDC, lo han invitado en innumerables ocasiones y desde entonces lo aplico en casi todos mis casos. Si vemos la superficie del implante y su plataforma, que puede ser un 4 milímetros, un estándar, pero vemos a fin de cuentas que el perímetro de la corona no corresponde al diámetro del implante. Tenemos que crecerlo y eso no lo podemos hacer con la corona definitiva. ¿Estamos? Y entonces lo que pasamos a hacer es unos cortes, como si fuera un spider, ahí anestesiamos, cortamos y ahora sí puede abrirse el tejido y puedo empezar, si bien puedo cargar un provisional, o en el caso algo que me gusta hacer es si tengo una impresión previa, etcétera, yo puedo hacer modificación de un pilar, puedo modificar el contorno a placer mío, ¿verdad? Con resina y lo voy a colocar en sitio. Yo puedo hacer cada cita modificación si lo veo necesario e ir poco a poco, ¿verdad? Creciendo y mejorando el contorno del molar. ¿Estamos? Pero es que aquí no había papila y voy a crear papila a partir de esto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no puedo exagerar en el contorno en la primera intención. ¿Por qué? Porque como vemos en esta imagen vista lateral, si se me abren mucho los bordes, entonces no va a haber una cicatrización favorable, sino va a tener un defecto gingival de continuidad. Entonces no debo exagerar, ¿ok? Aunque quiera lograrlo en la primera, no es aconsejable. Yo creo que puedes aumentar en una siguiente sesión, ¿va? Y ahora sí, vemos el resultado. Este resultado lo obtenemos tras hacer este tipo de protocolos, que puede ser, repito, con este manejo de tejidos o una corona provisional. Si bien yo sé, y yo tuve mi formación en la especialidad, y se hablaba de que el diente posterior no tenía que provisionalizarse para nada, pero qué complicado es para el laboratorio poder trabajar con tejidos desde el laboratorio y que eso pueda llevarse a boca. Y luego el clínico está batallando. Entonces, esto es una forma predecible de lograr un resultado estético. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahora sí, lo que hago es transportar esa información, ¿verdad? Con esta, hoy día lo trabajamos así. Tenemos una silicona por condensación, la retiramos nuestro resina que ha modificado el tejido y ponemos una cofia de impresión. Rellenamos con un blockout, ¿verdad? Y ahora sí, tenemos nosotros un duplicado, una réplica del contorno. Vamos a tomar impresión. Un tip, en ocasiones en las áreas posteriores, ¿verdad? O también en ocasiones en las anteriores, que el implante queda muy sumergido y a veces los elementos de toma de impresión son cortos, pueden no sobresalir en una técnica de impresión abierta. Y entonces podemos poner una manguerita o mismo blockout para que sobresalga sobre de la cucharilla. ¿Estamos? Y ya no tengas problema porque luego están buscando el acceso al tornillo y ahí se te puede gastar media hora o destruir tu impresión. ¿Estamos? Posteriormente, desatornillas, tomaste la impresión y aquí tenemos nuestro trabajo. Si bien aquí no hay referencia porque no tenemos la máscara gingival, aquí ya la tenemos. Y yo planeo que los tejidos, todavía los puedo manipular un poco, si quiero puedo manipularlos un poco. Tenemos la chimenea. Hace años yo recuerdo que decían, es que hay que hacer de cerámica unas chimeneas. No es necesario tanto recurso. Hoy día con las técnicas que tenemos de adhesión a sistemas cerámicos o a circonia, nosotros podemos cerrar bien esas chimeneas y con el arte que cada uno que ustedes puede dedicar, puede resultar en una obturación favorable. No nada más la resina ahí de otro color para identificar dónde es, que es válido. Hay quien le gusta hacerla de otro color, que quede lisa para que sepan que si necesita algún mantenimiento, saber que pueden desobturar, ¿no? Pero, pues a mí me gusta hacer algo de arte en mis resinas
y tengo el resultado de mis coronas ya en sitio. Bien. Vamos a pasar a un caso y me van a disculpar las fotos, son fotos que tomé en laboratorio. Pasa algo que comenté. En muchas ocasiones, el cirujano va a colocar un implante en un sitio desfavorable. El cirujano va a comentar, sí, pero existen aditamentos angulados, ya no tenemos problema. No, sí lo hay. Sí lo hay porque dependiendo los diámetros y dependiendo la compañía de implantes a la cual te has unido, puede no haber elección. Hay compañías de implantes que tienen un catálogo impresionante en implantes, pero no así en elementos protésicos, están limitados. Y entonces eso conlleva a que tengas problemas en la resolución del caso y quien termina volviendo a pagar esos platos rotos es el paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces hay falta de comunicación clínico con el técnico no sabe cómo resolver, el clínico exige mucho, sin saber que el detalle tiene que empezar en la planificación clínica. Entonces quiero que veamos esto. Aquí he puesto un elemento de angulación que nosotros hemos hecho y elaborado. Entonces ahí puedo seleccionar, le llamamos ángulos, y puedo ver qué corrección tengo que hacer del aditamento. Esta es una PPR5. Y como les decía, discúlpenme las fotos, fue tomada con celular y estábamos comunicándonos con el clínico, ¿verdad? Y entonces observen la angulación, ¿verdad?, de esos pilares. ¿Y qué es lo que se pretendía? Hacer un removible cargado sobre un sistema individual de retención, ¿verdad? Entonces yo quería utilizar unos Ciscator y entonces vean la angulación que tiene, no puedo resolverlo, es difícil. Eso que ya estamos utilizando multi-units, no puedes, imagínense que si lo que se cargó es directamente un aditamento de retención, no es factible porque rebasa los 30 grados totalmente, no hay paralelismo. Entonces lo que tenemos que hacer es, al menos, donde ven la línea verde, corregir esa posición. Vemos la divergencia que tienen ambos, es tremenda. Y entonces corregimos y utilizamos este Ciscator, el Ciscator de la compañía Cis, y vean cómo es un capuchón, y esta es una idea extraordinaria que se les ocurrió, porque yo puedo ya corregir una posición, incluso en una All on 4, ¿verdad?, que sea removible, que no sea fija, y puedo corregir a 17 o a 30 grados con mi multi-unit, y después colocar el capuchón y atornillarlo. Y eso es fabuloso y tiene alturas diversas, al igual que los pilares multi-unit tienen alturas diversas. Y entonces ya puedo resolver el caso y vemos en la imagen derecha que ya me cambia la perspectiva del caso. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya tengo paralelismo en los aditamentos y ya puedo cargar y elaborar, ya tenemos los capuchones y podemos elaborar la prótesis removible sin mayor problema que va a poder rebasar los aditamentos y entonces no necesitamos un gancho sobre los caninos. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasó? Que el laboratorio resolvió el caso clínico porque no hubo una planificación desde la colocación de implante. Si tú en la colocación de implante dices, es que no hay hueso, se pueden hacer injertos óseos y colocar el implante posteriormente, o si tus protocolos de injerto pueden ser en la misma colocación del implante, también son correctos. O sea, no nos atengamos a que todo lo podamos resolver, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí tienes que incluir un elemento protésico más. Afortunadamente, y digo afortunadamente, hay sistemas como la compañía Cis, como su nombre lo dice, Smart Implant Solutions, que lo que hacen es resolverte y ayudarte. Pero hay un dicho que dice, ayúdate que yo te ayudaré, porque no puede ser que todo lo coloques con el sistema, filosofía, la prótesis implante soportada o la implantoprótesis, que la implantoprótesis, como comenté en un inicio, es coloca el implante y a ver cómo lo resuelves. Nosotros queremos planificar paso a paso y saber incluso qué elementos vamos a necesitar para la resolución del mismo. ¿Estamos? Vamos a ver ahora una PPR5, que esta ya es una mucoimplanto soportada. Esta prótesis tiene una característica, que va a tener movilidad por su soporte mucoso. Y entonces los elementos protésicos son resilientes, que tenemos retenciones media, baja y fuerte, ¿no? Pero entonces tú ya tienes una prótesis sobre un proceso desfavorable para una prótesis convencional totalmente, ¿ok?
y entonces tenemos que darle estabilidad y retención. Hacemos la dentadura, estamos listos para el rebase, llevamos los aditamentos, quitamos los tornillos y tenemos los implantes. Algo importante es que estas compañías que son genéricas, hay que observar algo muy interesante. No podemos irnos a cualquier compañía. Nosotros tenemos que seleccionar una empresa que tenga certificaciones, no estandarizaciones, que es una diferencia tremenda, ¿ok? Una estandarización es, yo puedo hacer hamburguesas y siempre me salen horrendas, ¿ok? Pero están estandarizadas, siempre van a saber horrendas. Entonces, yo tengo una estandarización y eso no quiere decir calidad, ¿ok? Sino certificaciones que pasan por pruebas internacionales. Y entonces sabemos que son las mismas pruebas que puede pasar una compañía, ¿verdad?, de implantes original, vayamos. Pero si tú tienes la opción de corregir casos que te van a llegar de implantes que tú no has planificado, que tú no has colocado, esas compañías genéricas tienen opción para N cantidad de marcas de implantes que cada vez están entrando y cada vez más y cada vez más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de ello, y qué servicio a fin de cuentas, y qué resolución de casos, es a donde tenemos que tener nuestro criterio de selección. Y entonces tenemos nuestros sistemas de retención, en este caso unos Equator, y lo que hacemos es hacer un rebase. Tenemos otros protocolos para rebasar también, pero este es un rebase directo. Cambiamos el capuchón y listo. Y ahora sí podemos hacer la carga, la retención y el paciente está, ¿verdad?, satisfecho. Bien, vamos a ver un caso que sería una PPF3. Para mí es de repente un poco complicado, no me acostumbro mucho pese a pandemia, las conferencias o las charlas en línea. ¿Por qué? Porque no te veo. ¿Por qué? Porque no veo tu expresión. Porque no veo si tienes alguna duda. Simplemente estoy hablando. Pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, yo lo sé. Si tienen alguna duda, igual la van a preguntar. De tiempo creo que tenemos algunos 15 minutos. Me voy a ir un poco rápido, disculpen ustedes, pero este caso es interesante. Desde la planificación, nosotros vemos a una paciente en la cual vamos a planificar hacer un All-on-6. Y entonces vamos a hacer y fabricar un modelo de fabricación paso a paso de planificación. A partir de la guía quirúrgica digital, yo puedo fabricar un modelo y los implantes no están puestos aún. Simplemente pongo una máscara gingival y sobre la misma coloco yeso y ya tengo un modelo. Yo sé que no va a estar exactamente como cuando se coloquen los implantes ya en boca, pero es un buen parámetro de inicio y yo ya tengo un modelo. A partir de este modelo puedo seleccionar aditamentos y predecir un poco más, si angulados, no angulados, etcétera, ¿ok? Y profundidades. Yo ya tengo un modelo que puedo articular, porque yo tengo las relaciones maxilomandibulares de mi paciente, y esta es una relación de orientación con el arco facial. Después tengo una relación de orientación que es de relación céntrica para el montaje antagónico, y yo ya tengo un provisorio, fresado, impreso, puede ser de acuerdo a la selección que quieran. Y está listo con algo de paladar para que me dé estabilidad y poder hacer un pick-up. Y vamos a hacer un pick-up. Para todo esto, yo necesito conseguir análogos, necesito conseguir pilares, pero si yo no los conozco, fíjense qué corto se puede quedar mi planificación. Y el conocer acerca de me abre un abanico de posibilidades que le ofrezco al paciente. Y para el paciente salir de la consulta con dientes es sumamente importante, porque no nada más le preocupa el acto quirúrgico y el temor que puede tener ante ello, sino cómo va a salir de la consulta, ¿me explico? Y entonces nos damos a la tarea de montar algo de resina en gingival, características gingivales y parámetros que están bajo nuestro control, y entonces colocamos los implantes. Me voy a adelantar un poco del acto quirúrgico, porque luego puede haber gente que no soporta ver sangre y se me pueden desmayar ahí en pantalla. Ok, y entonces vamos a hacer el arrastre y el pick-up una vez colocados los implantes. Este es un All-on-4 provisional, porque en los implantes
posteriores se colocó hueso en seno, una elevación de seno, y entonces no son óptimos para hacer una carga. Y estamos cerca del eje posterior de bisagra, entonces no es lo adecuado. Nuestra prótesis se corta y se hace un arco acortado y cargamos sobre 4 nada más y los demás quedan integrándose sin carga. ¿Ok? Ya teniendo nuestra prótesis ya rebasada con el pick-up y la arrastramos, el paciente ya sale del consultorio con carga inmediata. Bien. Y entonces vemos que los multi-unit que colocamos para la carga fueron correctos, porque los tengo en una posición correcta, en una altura correcta. Y si hubiera sido necesario utilizar angulados, se combinan entre ellos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para mí, la prótesis sobre multi-units es una prótesis muy pasiva. Es una prótesis que va a poder insertarse y atornillarse sin mayor problema. Y entonces vamos a tomar de nuevo relaciones maxilomandibulares, registro de orientación. Y ojo, aquí tenemos nosotros que idearnos. Y hay protocolos que las compañías de escáneres intraorales desarrollan para que nosotros tomemos impresiones y relación maxilomandibular. Sin embargo, nosotros tenemos también que tener un criterio y tenemos que desarrollar protocolos que vayan con nosotros y se nos hagan simples, porque yo sigo utilizando cera. Y ahora fíjense bien este tip que les voy a pasar. Yo ya tengo un rebase, ¿verdad?, de mi registro, y ahora ¿qué voy a hacer? Voy a recortar mi base y voy a utilizar también para impresión estos elementos. En lo personal, yo prefiero los elementos de impresión que son scan bodies, que son metálicos. La compañía, por ejemplo, la compañía sí te ofrece tanto poliméricos como de metal. Yo en lo personal prefiero los de metal, ¿estamos de acuerdo? Y entonces tomo una impresión con ellos. Y de esa forma puedo elaborar un modelo ya no de yeso, un modelo impreso digital. Las compañías genéricas en ocasiones no tienen este amplio abanico de posibilidades digitales. Ninguno es mejor que otro, es lo que te resulta y utilizas, ¿ok? Y tú vas a ir viendo cuándo es tu momento de meter tal recurso, ¿estamos? Y entonces, quito después mis pilares, tengo ya mis bases y rodillos recortadas y vean para mí qué fácil es, en este caso, tomar impresión digital y del contralateral está puesto mi rodillo. Simplemente coloco y tengo ya. ¿Y ahora qué voy a hacer? Después de haber tomado la relación maxilomandibular, que fue tomada en céntrica, del lado izquierdo, desmonto la base con rodillo, monto la contralateral y ahora escaneo el otro lado. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es algo que me ha funcionado mucho. Bien, se los paso ahí. Y entonces ahora sí ya tengo mis modelos, ¿verdad?, que puedo utilizar o análogos multi-units o análogos, ¿verdad? Y les cargo si voy a corregir algún pilar. ¿Estamos? Pero aquí utilicé unos pilares que también la compañía te tendrá que dar la galería, ¿verdad?, que tú la bajas desde la plataforma digital de la web de la compañía, la descargas en tus programas de diseño y entonces ya tienes una compatibilidad real. Ya tengo mis modelos impresos, ya no son en yeso. Posteriormente se hace un diseño nuevo, eso ya lo imprimí, utilizamos una impresora. Me encanta esta impresora, digo, debo mencionarlo, para mí me cambió mucho una vez que conocí esta impresora que maneja la compañía MDC, se llama NextDent. Tienes amplias posibilidades también, porque tienes resinas de modelos, no es abierta, resinas de máscara gingival, tienes resinas para provisionales con gama diferente de colores, etcétera, en la cual tú puedes hacer también tu provisional y lo cargas. Y ahora lo que resta es hacer una caracterización gingival del mismo y ahí lo tenemos. Veamos con qué precisión podemos trabajar con pilares para provisionales, con interfaces multi-units, ¿verdad?, y tus análogos. Bien. Y estamos listos para cargar este provisional y esta cerámica. Aquí tenemos el provisional y todo lo que trabajes
en tu provisional se va a traducir en menos trabajo en tu cerámica, porque lo que vas a hacer es nada más cambiar un material de corta duración por un material de larga duración, y de esta forma que tú mantuviste tu provisional higienizable, tienes tu trabajo definitivo, que aquí tenemos ya una prótesis full arch, circonia con estratificación gingival. ¿Estamos? Mantenimiento, ahí se está atornillando, tenemos, y puedes desatornillar para mantenimiento, y el caso resuelto. Bien, ahí dejo mis teléfonos, tanto el primero es de laboratorio, como el segundo, que es donde tenemos el servicio y atención para aditamentos CIS exclusivamente. Tú tienes que saber cuándo y dónde vas a meter tecnologías digitales o analógicas, etc. Lo importante es que sepas que tienes opciones para trabajar con ellas. Y si bien antes de pasar a preguntas, quiero comentar lo siguiente. Tus manos no ejecutan lo que tu cerebro no conoce y lo que tu corazón no siente. Por eso entrena siempre tus manos, estimula tu cerebro y llena tu corazón con pasión. Y al momento, muchas gracias por su atención y espero haberles aportado en este corto tiempo, ¿verdad? Y que hayamos aprendido. Si hay preguntas, con todo gusto las podemos responder.